Hola amigos, aquí les traigo nuevos modelos para tu árbol de Navidad. Solo tienes que seguir atentamente el procedimiento. En la pieza de atrás cose el hilo que es para colgar. Cose esta pieza en la parte delantera. Luego pega el hocico de color rojo. Ponga a un lado la parte delantera. Trabajaremos en la parte posterior colocando las orejas. Uniremos con pegamento cada oreja. En este espacio también pegaremos los cuernos. Sobre esto que ya está terminado, pondremos la pieza delantera y coseremos con punto festón. Seguimos el procedimiento rellenando, cerramos costura y nos toca hacer los acabados. Hacemos un lazo con esta cinta y coseremos y a la vez también pegaremos en la frente. Para terminar, dibujaremos los ojos, las cejas, la boca y pintaremos. Y finalmente, trabajo terminado. Nuestro siguiente adorno es esta casita y es muy sencillo también de realizar. Primero estoy armando uno de los lados. De esta manera la pieza que he armado me servirá como guía para armar la segunda pieza y los dos queden al mismo nivel. Y ya tengo ambas piezas del mismo tamaño. Aquí vamos a poner las ventanas y la puerta. Esto lo voy a reforzar con una gota de pegamento porque después lo voy a coser a mano. En la parte posterior vamos a colocarle también el hilo para colgar. He cosido también esta parte de ambas piezas. Aquí ustedes lo pueden decorar como quieran. Pónganle aplicaciones navideñas. Yo le estoy colocando esta escarcha líquida que es de color dorado. También le voy a colocar pintura en puntitos para simular nieve. El momento de unir ambas piezas. Cosemos por este lado y también cosemos el techo. Una parte va a quedar abierta siempre para poder echar el relleno. Cuando hayas terminado de rellenar, ya solo colocaremos la cinta decorativa en el techo. Medimos y cortamos. Esto colocarán con pegamento. Ultimamos los detalles y listo.
Y llegó el momento de armar nuestro muñeco de nieve, el que no puede faltar. Para esto voy a utilizar estas 3 lentejuelas para que sea como los botones. Armamos también el sombrero. Aquí ustedes pueden colocar el hilo para colgar. Le pegamos estos detallitos. Y ahora les voy a enseñar cómo es que hago esta ramita verde. Fíjense muy bien porque para hacer esto he tenido que practicar mucho. Listo, ahora nos toca unir el cuerpo con punto festón. Se rellena. Cerramos la costura y ahora a colocarle el sombrero. Todo va a ser unido con pegamento. El sombrero, la nariz y esta cinta decorativa que es como una bufanda. Y para terminar dibujaré los ojos y la boca. Luego pintamos. Le puse también el hilo que es para colgar. Otro de los adornos que no pueden faltar es el ángel. Le colocaré estas 3 perlas en el traje. Cosemos el contorno con punto festón. Rellenamos. Es hora de armar la cabeza, es muy fácil. En la pieza que será el cabello, colocarás en la parte posterior el hilo para colgar. Uniremos el cabello a la cabeza. Para que el cabello no se mueva, echaremos un poco de pegamento en ambos lados y luego uniremos con costura festón. Pegaremos este pedazo de cinta decorativa. Ahora uniremos la cabeza al cuerpo. Es solo una costura simple. Ocultamos la costura colocando esta cinta decorativa alrededor del cuello. Es hora de poner las alas. Mientras estamos viendo cómo pegar las alas, quiero decirte que si has llegado hasta aquí en este video y todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si te gustan mis contenidos, regálame un me gusta y también me puedes seguir por mi página de Facebook.
Como último detalle le vamos a colocar esta estrellita aquí en este lado. Y ya solo nos estaría faltando dibujarle el rostro y pintarlo. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Y llegamos al final de nuestro último adorno, que es el Papá Noel. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la casa, para que ambos lados estén del mismo tamaño. Estas dos piezas solamente serán unidas con pegamento. Cuando ya tengas lista la parte de adelante y el pegamento haya secado, unirás con la parte de atrás con el punto festón. No te olvides de dejar la abertura para poder echar el relleno. Cose el hilo para colgar en la gorra y déjala sin unir. Echa el relleno solamente para darle un ligero volumen. Cuando ya lo tengas listo, ahora sí, pondremos la parte de la gorra. Fíjense atentamente cómo lo estoy haciendo. Ahora sí es momento de coser la gorra. Pero antes de coser vamos a echar un poco de relleno. Listo, nos está quedando muy bonito. Quiero ponerle este detalle a la gorra, es un mini botón y también esta hoja verde. Y para terminar ya solo nos queda el detalle de esta gorra, la barba, la nariz y dibujarle los ojos. Estoy muy contenta con el resultado de todos estos adornos. Espero que vean mis 2 videos y solo me queda desearles una feliz Navidad.